Clave número 7. La identificación. Los tres yo fundamentales. Vimos en la clave anterior que el segundo paso para dominar las emociones negativas consistía en lograr no identificarse con estas, tomándolas como algo auténtico, acogiéndolas en la mente, haciéndose cargo de ellas como propias, sin oposición alguna de nuestra parte. Romper la identificación con un estado emocional negativo consiste en comprender en toda su profundidad que esa emoción es del cuerpo, de la personalidad, y no pertenece por lo tanto a nuestra parte esencial, que es lo que realmente somos. Herméticamente, dividiremos la estructura total de nuestro ser en tres identidades o yo fundamental: el yo superior, el yo psicológico y el yo esencial. Al separarnos de Dios, el gran Padre Madre, nuestro espíritu posee una primera identidad, el yo superior. Al encarnar en un vehículo físico aquí en la tierra, formamos paulatinamente, a medida que crece nuestro cuerpo, una segunda identidad, el yo psicológico. Nuestro espíritu queda unido al cuerpo por un puente de esencia magnética vibratoria, que corresponde a una tercera identidad, el yo esencial. Somos un espíritu, primera identidad, el yo superior, que encarnó en un cuerpo, segunda identidad, el yo psicológico, y que queda unido a este por un puente magnético, tercera identidad, el yo esencial. El yo superior es lo que somos, la parte de Dios que anima y da significado al cuerpo físico y a la vida de cada ser humano. Lo que ha vivido antes y seguirá viviendo para siempre, en otros cuerpos, en otra época o en otro lugar del cosmos infinito, puesto que no tiene principio ni tiene fin, como nuestro Padre. Lo que seguirá evolucionando, creciendo en conciencia y perfeccionándose cada vez más en la eternidad del tiempo, encarnando en la materia para obtener la experiencia que conduce a la sabiduría y a la humanidad, usando para ello un vehículo o cuerpo físico apropiado para cada reencarnación. Hablar de reencarnación o encarnación del espíritu en un cuerpo físico no significa, como se cree generalmente, que el espíritu se introduzca en el cuerpo y se manifieste así directamente aquí en la tierra. El espíritu corresponde a una altísima vibración, y este piano material es de una vibración muy baja. Que el espíritu pudiera bajar a este plano físico sería lo mismo que pretender con una mano atravesar una plancha de acero. Esto último no es posible por la diferencia de densidades entre la mano y el acero, como no es posible que el espíritu encarne en un cuerpo físico por la tremenda diferencia de vibración con la materia. Lo que se llama encarnación consiste únicamente en que el yo superior se una con el cuerpo físico en el cual debe nacer a través de una conexión magnética vibratoria. Esta conexión invisible que nos une con el cuerpo es en forma natural muy tenue y de escasa intensidad y poder, por lo que el espíritu tendrá grandes dificultades para manifestarse y manejar convenientemente el vehículo o cuerpo físico que le fue proporcionado por los señores del destino para adquirir experiencias en la materia en esa encarnación. Para comprender mejor cuál es nuestra verdadera situación aquí en la Tierra desde el punto de vista de lo que realmente somos, es decir, de nuestro espíritu inmortal, haremos la siguiente correspondencia. Imaginemos por un instante que somos enviados por las autoridades de nuestro país en un cohete nuclear a realizar una misión en otro planeta de la galaxia. Llegamos al lugar escogido y nos encontramos con el inconveniente de que no podemos bajar al planeta, debido a que la fuerza de gravedad es mucho mayor de la que puede soportar nuestro cuerpo. Sin embargo, esto había sido previsto antes de partir,
y a cada cosmonauta se le entregó un autómata para que lo bajara al planeta, y manipulándolo convenientemente desde arriba, pudiese realizar la misión encomendada. Procedemos entonces a bajar al autómata a la superficie del planeta, el que quedará conectado a nuestro comando a través de un circuito eléctrico. Sin embargo, muy pronto nos damos cuenta de la dificultad que existe para manejar al autómata que nos tocó, debido a que la conexión que nos une con este es muy débil. Por otra parte, el autómata, a medida que pasa el tiempo, comienza a crearse una identidad propia, un falso yo, a través del cual pretende vivir su propia vida, sin permitir que nosotros, que somos su verdadero dueño, nos manifestemos en el planeta para realizar la misión encomendada. Esta fantasía que acabamos de exponer no es una metáfora de nuestra real situación en la vida, sino la más exacta correspondencia de lo que hoy día vivimos. El cosmonauta corresponde a nuestro espíritu, al yo superior, es decir, a nosotros mismos. Las autoridades que nos envían a una misión corresponden a los señores del destino, nuestro país, al plano de la energía pura o mundo de las causas. El cohete nuclear a través del cual viajamos corresponde a las corrientes kármicas y los lazos magnéticos establecidos en vidas pasadas. La misión encomendada a la realización espiritual, cuyo nivel más avanzado es el del servicio impersonal. El planeta elegido corresponde a esta tierra en que vivimos, verdadera escuela en la cual vibran en potencia todos los acontecimientos posibles para que el espíritu experimente en la materia y pueda así crecer en conciencia. La mayor fuerza de gravedad del planeta elegido corresponde a la diferencia vibratoria entre el espíritu y este plano material, y el autómata que nos dieron para realizar la misión en el planeta corresponde al cuerpo físico o vehículo del espíritu. A medida que designemos a los otros yo, el yo psicológico y el yo esencial, expondremos las correspondencias que faltan. El yo psicológico designa a lo que en la clave anterior nombramos como la personalidad del individuo, donde está todo aquello que no le es propio y donde reside el programa, la inteligencia cerebral, las emociones mecánicas y la falsa voluntad del individuo. Este yo psicológico se encuentra definido por nuestra identidad civil y corporal, el nombre con el cual fuimos bautizados. Nuestra verdadera identidad es el yo superior, puesto que somos un espíritu que tomó un cuerpo físico para usarlo como vehículo. Por lo tanto, este yo psicológico, a través del cual vivimos mecánicamente una vida programada en todo sentido, no es otra cosa que un falso yo, que se apodera del cerebro, de las emociones y de la voluntad para vivir una existencia ajena a los verdaderos intereses del espíritu, que trata en todo instante de manifestarse en nuestro cerebro, usando como puente al yo esencial. Este yo psicológico está representado en la correspondencia anterior por la identidad propia que se crea en el autómata a medida que pasa el tiempo en el planeta, falso yo a través del cual pretende vivir su propia vida, no permitiendo que el cosmonauta lo maneje desde el cohete a fin de realizar la misión que le fue encomendada. El tercer yo, el yo esencial, designa a lo que en la clave anterior nombramos como la esencia del individuo, donde está todo aquello que le es propio, y donde reside la inteligencia, la emocionalidad y la voluntad superior del individuo. Si bien es cierto que nuestra verdadera identidad, lo que somos realmente, es nuestro espíritu, por estar muy alejado de nosotros por diferencia vibratoria, debemos considerar aquí en este plano físico al yo esencial como nuestra propia identidad, ya que es la conexión magnética vibratoria que nos une al espíritu. Este yo esencial
existe en todos los seres humanos, pero se mantiene generalmente fuera del mecanismo funcional del intelecto. Es de un potencial muy débil, se manifiesta en forma muy tenue y carece de madurez e intensidad. Herméticamente, corresponde a la verdadera individualidad de la persona aquí en la tierra, a la conciencia de sí mismo o centro reflexivo superior capaz de encontrar el significado de las experiencias y del aprendizaje. Es precisamente por medio de este yo esencial que el espíritu trata de manifestarse a través del cuerpo físico y está representado en la correspondencia anterior, por el circuito eléctrico a través del cual el cosmonauta pretende manejar al autómata, sin lograr conseguirlo. A estas alturas está muy claro que la única forma de manifestar el espíritu en el cuerpo y lograr el dominio del autómata consiste en mejorar el puente que nos une al cuerpo, es decir, en hacer crecer y madurar el yo esencial, y esta es, en síntesis, toda la labor espiritual que debe realizar el iniciado. Cuando el yo esencial, como producto del trabajo de una escuela, comienza a crecer y a madurar, se le nombra herméticamente como el yo volitivo, por residir aquí la inteligencia, la emocionalidad y la voluntad superior, tema trascendental que expondremos en la clave número 9, el yo volitivo. Cuando la persona comienza a trabajar en el cuarto paso para dominar las emociones negativas de la clave anterior, observándose a sí mismo durante un tiempo largo, se dará cuenta que esta práctica será posible solamente si existen dos seres en mismo, bien definidos y claramente separados, uno que es observado y otro que observa, es decir, uno que actúa, se enoja, se angustia, etc., haciendo el papel de actor, y otro que lo mira, haciendo el papel de espectador. El actor da origen entonces a una identidad, que es el yo observado, y el espectador da origen a otra identidad, que es el yo observador. Es preciso entender que estas identidades nada tienen que ver con el sentido egoísta que se le da a la palabra yo, sino que designan una formación de carácter mental. El actor, o yo observado, es el yo psicológico, la identidad civil y corporal. El espectador, o yo observador, es el yo esencial, o nuestra verdadera identidad. Este relato de Mario Benedetti dice muchas cosas, entre líneas al lector despierto. El otro yo. Se trata de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruidos cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y, debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el otro, yo lloraba con desconsuelo. En primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podía ser íntegramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males,
El muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: «Pobre Armando», y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque todas las melancolías se las había llevado el otro yo. Es muy importante que el estudiante se convenza profundamente que él no es el actor, él no es el cuerpo con sus pensamientos, emociones y deseos. Todo eso corresponde a la personalidad, al yo psicológico, al programa mecánico, al autómata que le dieron para realizar algo aquí en la Tierra. Comprender profundamente esta condición es la clave fundamental de despertar y dormir. Despertar y dormir. El despertar comienza siempre cuando la persona siente la existencia de dos seres en sí mismo, uno que toma el papel de espectador y el otro que asume el de actor en este teatro de la vida. El que es actor de los sucesos externos y de sus percepciones está identificado con estas y por lo tanto dormido, porque no tiene un yo, se lo han robado momentáneamente. El espectador siempre está despierto, ya que por el hecho de poder observarse, tiene conciencia de sí mismo. Definiremos la identificación como un fenómeno mental que consiste en la pérdida momentánea, total o gradual, del yo esencial o noción de la propia identidad, al ser absorbido éste por un estímulo, producto de un acontecimiento, problema, situación vital, labor o conflicto emocional. La verdadera identidad del individuo como tal desaparece y se disuelve entonces en su personalidad o yo psicológico. Al perder el yo esencial, que es el centro elaborador del significado, la persona comienza a vivir días sin huellas, sin sacar ningún provecho personal de sus experiencias, al experimentar la vida del autómata a través de la personalidad únicamente. El destino del yo psicológico del programa y del cuerpo físico es seguir el camino de la muerte que termina en el ataúd. El yo psicológico no reencarna y todo cuanto se vive a nivel del autómata desaparece al morir el cuerpo físico. El yo esencial, en cambio, por constituir el puente que nos une a nuestro espíritu, es eterno e inmortal como éste, y en él quedará de herencia para la próxima encarnación. Toda la experiencia y la sabiduría de la cual nos apoderaremos al manifestarlo adecuadamente en esta vida si logramos desidentificarnos. Dijimos anteriormente que una persona que está emocionada está hipnotizada, puesto que los grados de intensidad emocional se corresponden con los grados de hipnosis, y que en la misma medida en que está hipnotizada, estará dormida, como es precisamente a través de este fenómeno de la identificación con los estados emocionales mecánicos como la persona es hipnotizada. Agregaremos ahora que estar identificado o estar dormido, perder la conciencia de uno mismo o perder la noción de la propia identidad son términos sinónimos. El señor Gurdjieff se refería a este fenómeno nombrándolo como la necesidad del estudiante de recordarse a sí mismo como yo, a fin de no identificarse con aquello que está sucediendo, o como no perder la conciencia de uno mismo, que es muy similar a lo anterior, debido a que lo más importante en nuestra vida es llegar a ser conscientes de todo cuanto nos suceda. Mientras un sujeto tenga conciencia de sí mismo, mantiene la presencia del yo. En el momento en que se olvida de sí mismo para absorberse en algo, pierde el yo. Todo el camino hermético es en realidad un proceso de formación, crecimiento y maduración del yo esencial del individuo, que es débil, inmaduro y carece de todo poder, por lo cual es desplazado fácilmente de la conciencia por el proceso de la identificación.
Todo cuando el ser humano experimenta en la vida los acontecimientos, las impresiones, los enfrentamientos con la materia prima, penetran con tanta fuerza que lo inundan y lo dominan, y al dominarlo le extraen el yo esencial, lo identifican y el individuo se convierte en arcilla en manos de la vida. No tendrá así el poder de hacer, ni de dirigir su propia vida, ni podrá sustraerse a la acción negativa de la naturaleza. El entorno en el cual se desenvuelve se confabula en su contra, robándole la atención en tal forma que se identificará fácilmente con sus pensamientos, opiniones, estados de ánimo, sentimientos, emociones negativas, sufrimientos, sentimientos, acontecimientos de toda índole, problemas, situaciones específicas, labores, conflictos, sensaciones orgánicas, estados pasionales y en general, con todo aquello que provoque una emoción intensificada, de tipo alterador o estabilizador, o que descontrole su imaginación, no permitiéndole concentrarse adecuadamente. Para poder concentrarse, es preciso comprender que es necesario que exista una fuerza activa que controle y dirija la imaginación. Esta fuerza es nuestro yo esencial o verdadera identidad. El arte de retener el yo es lo más importante del proceso del despertar, porque cada vez que la persona pierde su yo, se identifica. Por ejemplo, una persona que está en un cine viendo una película muy interesante, es muy posible que comience a vivir en cierta medida lo que está ocurriendo en la pantalla al identificarse con las situaciones que allí se presentan. En esta forma llega a sentir en sí mismo los estados emocionales de dolor, sufrimiento o alegría de los actores, y se convierte en un actor más de lo que allí está ocurriendo, hasta el punto de que llora, sufre, ríe o goza junto a los personajes, circunscribiendo su mundo mental a lo que pasa en la película y a las emociones que esto despierta en él. Al identificarse completamente con lo que allí ocurre, la persona se olvida de sí misma, le roban su yo y pierde así la noción de la propia identidad al no darse cuenta a partir de ese momento que es él quien está mirando la película, absorbiéndose completamente en lo que ocurre en la pantalla. Este fenómeno de la identificación sucede no solamente en el cine, sino que con todo aquello que impresiona nuestros sentidos en cualquier instante de la vida. Cuanto más fuerte sea la impresión, el color, la acción, la luz y el sonido a nuestro alrededor, más posibilidades tenemos de perder la noción de nuestro yo, debido a que el estímulo será más variado, brusco y potente. Existe un cuento que aparece en la colección de humoradas de Mullah Nasruddin, maestro conocido en toda Asia Central y al que Gurdjieff aludía a veces para destacar algún aspecto irónico de la enseñanza y que hace referencia, en forma divertida, a esta clave de la identificación. Hay diferentes formas de despertar, solo una es la correcta. El hombre está dormido, pero debe despertar en la forma correcta. Existe una historia referente a un ignorante cuyo despertar no fue correcto. Este idiota llegó a una gran ciudad y quedó confundido por la cantidad de gente que había en las calles. Temiendo que, si se dormía, al despertar no se encontraría a sí mismo en medio de tanta gente, ató un globo a su tobillo a fin de poder identificarse. Un bromista, dándose cuenta del hecho, esperó a que aquél se durmiese, sacó el globo y lo ató a su propia pierna. También él se acostó a dormir en el piso de la posada donde se detenían las caravanas. El tonto despertó primero y vio el globo. En un principio pensó que aquel otro hombre debía de ser él. Luego lo acometió gritando: «Si tú eres yo, entonces ¿quién, por el amor de Dios, quién soy y dónde estoy yo?». Es muy interesante, por ejemplo,
Observar este fenómeno de la identificación cuando nos relajamos convenientemente durante un rato, ya que ocurrirán entonces dos posibles soluciones: o nos da sueño o se nos despejará tanto la mente que despertaremos mucho más. Si perdemos la noción del yo en ese instante y la materia corporal nos absorbiere, nos identificaremos con la sensación de yo soy el cuerpo físico. Pero si logramos retener la conciencia del yo con la fuerte sensación de yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el autómata, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis estados emocionales, yo no soy mis sensaciones orgánicas, yo no soy el yo psicológico, yo no soy el actor, sino que yo soy el espectador, el yo esencial, el observador de esta relajación de mi cuerpo. Entonces romperemos IA-identificación, al conservar íntegramente la noción de nuestra propia y verdadera identidad. ¿Cómo romper la identificación? Cada una de las distintas identificaciones con la sensación del yo, como por ejemplo, yo tengo hambre, yo tengo miedo, etc., nos indican que en nuestra personalidad no existe un solo yo permanente, sino todo lo contrario. El yo psicológico está compuesto por una gran cantidad de pequeños yoes que se apoderan del manejo de la conciencia en cualquier instante. Cada uno de estos yoes representa a una persona diferente que vive en nuestro interior y con la cual nos identificamos durante algún tiempo. Persona que piensa con nuestro cerebro, habla a través de nuestra boca, siente por medio de nuestras emociones mecánicas y tiene sus propios deseos y necesidades. En esta forma, el individuo nunca es el mismo durante mucho tiempo, ya que un continuo cambio de yoes se hacen cargo de él en diferentes momentos. El ser humano vive comúnmente a nivel del yo psicológico, que no es un yo único y permanente, y cometemos un error al suponer que las demás personas con las cuales debemos alternar en la vida diaria pudieran tener un yo permanente e inmutable. Esto nos da una clave para comprender las conductas extrañamente contradictorias de muchas personas, que en un instante dado opinan, sienten, se emocionan, se comprometen o están dispuestas a dar la vida por algo, y muy pronto los vemos convencidos o manifestando absolutamente todo lo contrario. Nadie que no haya trabajado seriamente por despertar posee una verdadera unidad interna, un centro magnético, un yo esencial maduro y crecido que no cambie jamás, y con el poder suficiente para imponerse sobre los múltiples y contradictorios yoes que se forman en nosotros. Mientras un hombre se considere a sí mismo como uno, es decir, mientras siga creyendo que lo que en él piensa, habla, obra, siente, ama y odia es siempre una y la misma cosa, jamás podrá atribuirse la posesión de la verdadera individualidad que reside en el yo esencial. El ser humano posee una brújula interna que guía su vida, y esta es el flujo de su conciencia. Hacia donde fluye su conciencia, hacia allá se dirige irremediablemente una persona. Podría ser muy poderosa, inteligente, fuerte y equilibrada, y poseer las más altas cualidades, pero si su conciencia fluye en una dirección inconveniente, lo arrastra sin que pueda oponerse. Lo más importante es tener noción de este flujo, de cómo funciona y en qué dirección nos lleva. Cómo es posible cambiar de ruta en un momento dado, y cómo lograr finalmente mantener la fijeza de algo en nuestra conciencia si así nos proponemos. Lograr dominar la dirección del flujo de nuestra conciencia es el arte supremo de todo hermetista. Este arte consiste en la capacidad de dirigir el flujo a voluntad, de manera que quede fija y tranquila en aquello que escogemos. El timón que dirige nuestra conciencia está compuesto por la atención, el pensamiento y la imaginación, y es posible manejarlo en la misma medida que logremos conservar el yo
sin identificarnos. Si debemos enfrentar un incidente sorpresivo, por ejemplo, un insulto en la calle, es muy probable que en esos instantes estemos muy bien, con nuestro pensamiento bajo control, la atención dirigida y la imaginación equilibrada, manejando por consecuencia el timón de nuestra conciencia, la cual fluye tranquilamente en cierta dirección. Pero ocurrió ese acontecimiento desagradable y la atención es absorbida por el incidente. El pensamiento se descontrola de inmediato y la imaginación se desequilibra al captar las imágenes de lo que sucede, mientras el timón de la conciencia, que fluía tranquila en cierta dirección, es torcido bruscamente hacia lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué nos ha sucedido? Hemos perdido el yo al identificarnos con aquel incidente desagradable y por consecuencia hemos perdido la capacidad de mantener el flujo de nuestra conciencia. ¿Cómo romper la identificación? Expondremos a continuación una técnica precisa compuesta por 4 pasos fundamentales que constituyen un resumen esquemático de esta clave. El primer paso consiste en convencerse, profunda y absolutamente, de que no somos el cuerpo, no somos la personalidad, sino que somos el yo esencial, verdadera identidad que nos conecta a tu espíritu. El segundo paso consiste en dividir nuestra estructura mental en 2 partes, una parte que observa, el espectador, y una parte que es observada, el actor. Cuando expongamos la clave número 9, el yo volitivo, profundizaremos esta separación o bilocación de la conciencia al estudiar profundamente el desdoblamiento hermético. El tercer paso consiste en lograr un adecuado manejo de los músculos oculares. El símbolo del despertar de los antiguos egipcios era precisamente un triángulo con un ojo al medio, indicando con esto el papel trascendental que juegan los ojos en todo este proceso que conduce al despertar. El flujo de la conciencia, formado por la atención, el pensamiento y la imaginación, es posible controlarlo actuando solamente en uno de estos 3 componentes, ya que tienden a seguir juntos la misma dirección, y el lograr controlar a uno de ellos permite el control total de la conciencia. Actuaremos en esta oportunidad en la imaginación, apoyados en la correspondencia que existe entre la actividad imaginativa y los movimientos oculares, de tal forma que al controlar la imaginación se controlan los ojos y viceversa. Es decir, que si logramos relajar completamente nuestros ojos, cesa de inmediato la visualización imaginativa, y los ojos comienzan, a partir de ese instante, a dominar la imaginación. Como la imaginación arrastra al pensamiento y a la atención, es posible manejar el timón total con un adecuado control de los músculos que intervienen en los movimientos oculares. Estos músculos, a su vez, son influenciados directamente por los músculos faciales, por lo que este arte supremo comenzará siempre por un control absoluto de los músculos de la cara, hasta lograr relajarlos a voluntad. La técnica misma consiste en relajar sucesivamente el entrecejo, la frente, el mentón, la barbilla, el cuello, la nuca, la coronilla y finalmente los párpados y los ojos. Se debe imaginar que el rostro es de goma blanda y como que se suelta hacia abajo, alargándose y cayendo lentamente, mientras los ojos miran a la distancia sin fijarlos en algún punto en especial, como si la vista estuviera perdida en la lejanía sin ver nada, sin ninguna presión o acción voluntaria sobre los músculos de los ojos. Esta práctica es necesario realizarla constantemente en un comienzo, hasta lograr una mirada relajada, exenta de compulsividad y de violencia, es decir, una mirada plácida, serena, controlada y consciente. El secreto del despertar consiste en el arte de manejar este flujo, y este arte es algo tan simple y tan sencillo
como lograr en un instante dado manejar el instrumento de control que tenemos para dominar la imaginación, nuestros ojos. El cuarto y último paso consiste en lograr la memoria del despertar, es decir, en acordarse en el momento preciso que tenemos un yo esencial, que somos hermetistas y que poseemos el conocimiento y las técnicas para que ese acontecimiento no pueda hipnotizarnos. Nada sacamos con poseer y saber accionar la más mortífera de las armas para defendernos de un poderosísimo enemigo, si en el momento en que éste aparece nos olvidamos cómo se usa aquella arma. Si el yo esencial no llega a ser el centro obligado de todo cuanto nos ocurra, la vida se torna irreal, porque lo que está sucediendo le pasa a otro, no a uno mismo. Dada la trascendental importancia que reviste este quinto paso, lo profundizaremos adecuadamente en la próxima clave, memoria del despertar,